Ok, iniciamos. La reunión está siendo grabada. Buenos días con todos los presentes. Recordarles a los participantes que, como regla de comunicación, mantengamos los micrófonos deshabilitados para poder escuchar al, al ponente y de esa manera no haber interrupciones. Hoy día iniciamos la inducción a la educación superior. Esta agenda está dirigida a los estudiantes de primer nivel, paralelo A, B y C. La inducción universitaria constituye el primer ámbito de acercamiento académico presencial entre el estudiante y la universidad y tiene como finalidad fortalecer el proceso de adaptación a la vida universitaria, así como la integración a un modelo pedagógico y educativo. Hemos iniciado esta agenda desde antes con el proceso de matriculación de manera presencial que le dimos a cada uno de los estudiantes, también con la capacitación institucional a través de las plataformas del aula virtual, Zoom y Teams, y continuamos hoy con el código de ética. Tenemos con nosotros a la doctora Magdalena Bermúdez Villacrece. La conocemos como decana de la Facultad de Gestión Organizacional. Sin embargo, ella también es la presidenta del Comité de Ética Institucional. Los dejo con la doctora. Gracias, señor director. Bienvenidos, señores estudiantes, a nuestras aulas y específicamente en términos generales a nuestra ULEAN. Reciban de parte de nuestro rector, el doctor Miguel Camino Solórzano, una efusiva bienvenida y los insta a seguirse preparando y a enrumbarse por la senda del conocimiento, y a la vez pues agradece a ustedes por confiar en nuestra institución. Esta inducción que se les va a dar a ustedes es referente al Código de Ética Institucional. Por ello es que el objetivo de la misma es exhortar a todos los miembros de la comunidad unleanista y caso específico a ustedes estudiantes de la carrera de Gestión de la Información Gerencial, sobre la aplicación de las normativas que rigen este Código de Ética Institucional. Vamos a aplicar una metodología activa, participativa y crítica. Crítica porque la ética es criticidad, la ética es análisis y sobre todo la ética es filosofía. En el trayecto de la disertación yo podría hacer algunas preguntas y podríamos parar un poquito la presentación para de pronto profundizar un poquito más en algún tema. Dentro de esta inducción ustedes van a escuchar algunas palabras claves, como son las que están proyectadas allí, simplemente un abordaje muy superficial. Cuando hablamos de sociedad como seres sociales, pues pertenecemos a un ente, pertenecemos a una sociedad y que diariamente nos relacionamos con otros seres humanos. Ética, moral y valores. Ética es justamente la palabra que va a englobar esta disertación, pero también un abordaje desde otra óptica, porque siempre tendemos a confundir estas conceptualizaciones de ética, moral y valores. En los primeros inicios, ética y moral se la tenía concebida como una misma cosa, pero en la actualidad son situaciones completamente diferentes. Ética es una ciencia y como ciencia tiene su objeto de estudio, y el objeto de estudio de la ética es la moral, es decir, la ética actúa sobre lo interno y el accionar de las personas. Pero tanto la ética como la moral tienen una base muy fuerte que son los valores. Valores que, si bien es cierto, traemos ya fortalecidos desde nuestros hogares, porque desde allí empieza nuestra formación como seres sociales.
A veces estos valores, conforme vamos desarrollándonos en el diario vivir, ciertos valores se van perdiendo, o puede suceder lo contrario, que esos valores se vayan enraizando cada vez más o se vayan fortaleciendo. Y nosotros como personas en el transcurrir de nuestra vida somos los que determinamos qué peso o qué valoración le doy a un determinado valor. Pero ese es un análisis interno como persona. También la palabra clave, la responsabilidad. Ser responsable de nuestras acciones, ser responsable de nuestras decisiones. A veces nos encontramos en ciertas encrucijadas y pretendemos decidir para dónde me voy para la derecha, para la izquierda, retrocedo, avanzo, y cualquier decisión que nosotros tomemos, debemos asumir las consecuencias de ello. El sigilo o el secreto profesional es otra palabra que vamos a escuchar en nuestra disertación y que también es una base fuerte o un valor fuerte que nos lleva a ser personas éticas en nuestra vida. La conducta son maneras de comportarse de una persona en determinada situación. De pronto en nuestra casa tenemos unas conductas y esas conductas que de pronto tenemos en nuestras casas, en nuestros hogares, de pronto un comportamiento más íntimo, no son las mismas conductas que yo debo de aplicar de pronto en el ámbito organizacional, en el ámbito de trabajo. Pero, ojo, aquí es importante señalar que cuando una persona hace una acción todos los días, esa acción se nos vuelve básicamente una monotonía y le estamos diciendo a nuestro cerebro, tienes que actuar de esta forma. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el tipo de conducta que nosotros adquirimos en determinado momento y en determinadas situaciones de nuestras vidas. Decisiones, responsabilidades van de la mano. Las decisiones son de cada persona. Si tomamos una decisión buena, a buena hora, si tomamos una que le dijo que lo haga, de pronto culparla si la decisión no fue acertada. Entonces, como nosotros como personas somos los que asumimos las responsabilidades de esas decisiones. Y vida, la felicidad, la ética te lleva a mantener una vida más coherente, más sana, una vida netamente en sociedad, a llevarte bien con las personas, a no vivir en problemas. Y la ética básicamente te conduce a la felicidad. Un filósofo científicamente decía que no entendía el por qué el ser humano, sabiendo que la verdad te conduce a la felicidad, pues muchas veces no optamos con ella. Bien, estas son las palabras claves que nos van a acompañar en el trayecto de esta disertación. Y de toda la especie del planeta que nosotros conocemos, la única que puede elegir cómo portarse es el ser humano. Es por ello que surge entonces la ética, porque la ética es reflexión, la ética es filosofía, la ética nos lleva a valorar la calidad de nuestros actos personales y sociales. Antes de nosotros adentrarnos específicamente a lo que es el Código de Ética Institucional, es necesario que tengamos claros estas conceptualizaciones de ética y moral, porque ellos nos van a conducir o a justificar la ética. Entonces, como seres humanos, somos los que decidimos cómo comportarnos en determinado momento, en determinado contexto de nuestra vida. Y ese comportamiento es la que hace la calificación de las personas como entes íntegros en una sociedad
que sí, cada vez una sociedad que a veces nos llevan a cometer actos antiéticos, pero en el análisis de las decisiones que tomemos está en el interior de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es la ética? La ética se relaciona con estudio de la moral, como les decía, es el objeto de estudio de la ética, y estudia, valga la redundancia, las acciones del ser humano. Ética proviene del griego éticos, que significa carácter, y que es el carácter, es un conjunto de rasgos de una persona que lo hace diferente a las demás. Pero la palabra carácter también tiene algunas acepciones, algunas acepciones. Carácter también significa el tomar una decisión y mantenerse firme en él. Carácter para arriesgarse, carácter de pronto para tomar decisiones. A veces en la vida nos presentan escenarios difíciles, conflictivos, y tenemos que tener esa posibilidad de análisis, de criticidad, y mantenerse de pronto en ello. Por ello es que también a la ética se la define como la ciencia del comportamiento moral. ¿Y qué es un comportamiento? El comportamiento es aquello que nos ayuda a direccionar nuestras acciones y a gobernar nuestras vidas. ¿Quién gobierna la vida de ustedes? ¿Quién gobierna la vida de Abraham Kubi? ¿Quién gobierna su vida? ¿Puede activar el micrófono? Abraham. ¿Qué? Mis padres en sí. Abraham, ¿quién gobierna su vida? Mis padres, puede ser, no sé. Por ¿Estás ahora. seguro? Por ahora. Sí. Bueno, les comento que quien gobierna en nuestras vidas somos nosotros. Porque nuestros padres, sí, en nuestro hogar llegamos a una determinada edad y anteriormente era básicamente hasta los 18 años, ¿no? Ahora en nuestro hogar ya a los 12 años, 10 años, los chicos ya no obedecen a sus padres, lamentablemente. Pero ellos no van a estar siempre allí. Por lo tanto, nosotros mismos gobernamos nuestra vida y nosotros mismos dirigimos nuestras acciones. Recuerde que somos responsables de las decisiones que tomemos. Si usted decide no estudiar, es la decisión suya y usted asume las consecuencias. Más tarde no vamos a decirle, papá, mamá, tú fuiste el culpable de que yo no estudiara. No. A veces somos muy facilistas de tirarle la culpa al primero que encontremos en el camino, y no es así. Siempre en las decisiones nosotros tenemos que enfocarnos o visionarlos un poquito más adelante. ¿Qué pasaría si en este momento yo tomo esta decisión? Si yo tomo esta decisión, ¿a quién voy a afectar? Las decisiones, chicos y chicas, deben de estar enfocadas o tomarlas cuando no afectes a segundos ni a terceros, porque decisiones tomadas en este sentido no te van a permitir ser feliz el resto de tu vida, no te van a llevar a una felicidad plena. Dentro de este ámbito también muchas veces confundimos, hay muchos tipos de ética, pero me voy a referir y hacer una diferenciación específica entre dos tipos de ética, la ética personal y la ética profesional. ¿Y por qué hago hincapié en estos dos tipos de ética? En la ética personal está lo intrínseco y la ética profesional está enmarcada en qué normas de comportamiento yo debo adoptar como profesional en una determinada carrera. Justamente aquí en esta plaqueta vemos a qué se refiere esta ética profesional. Al desarrollo específicamente de una actividad laboral, pero
la ética personal, tanto la ética profesional y las demás que existen, toman como base los valores universales del ser humano, aplicado tanto en la ética profesional como profesional. Y siempre existe, ¿no?, este debate de si la ética profesional es lo mismo que la ética personal. Entonces la diferenciación está justamente en esta lámina. Cuando nosotros hablamos de ética profesional, que es a donde ustedes se van a dirigir en un tiempo no muy lejano, son los deberes y derechos que tiene cada profesión, teniendo en común valores de la ética personal. Es decir, no están totalmente separados. Entonces, cuando hablamos de ética profesional, son deberes y derechos de cada profesión. Cuando nosotros hablamos de ética personal, son decisiones que cada individuo toma, justamente teniendo también como base los valores y las conductas de cada persona. Recuerde que conducta son maneras de comportarse de una persona en una situación determinada. Y la ética personal habla de ello, ¿no? Decisiones, es lo interno, lo intrínseco del ser humano. Entonces, ¿por qué es necesaria esta ética en todos los ámbitos del ser humano, tanto en el trabajo, en la institución, con sus compañeros? Porque es necesario que nosotros desarrollemos una lealtad. Lealtad es sinónimo de fidelidad, lealtad es sinónimo de entrega, lealtad es sinónimo de empoderamiento, de responsabilidad. Es decir, si yo ingreso a una institución, en este caso ustedes ingresan a la ULEAN e ingresan a nuestra facultad, usted debe de ser leal a esa institución que le abrió las puertas y que le permite formarse para ser un profesional integral. Usted tiene que ser leal a su profesión, leal a sus compañeros de labores, leal a sus compañeros de clases, es decir, ser transparente. No hay cosa más negativa que escuchar hablar mal a algún miembro de alguna institución, de esa propia institución. Siempre y siempre lo manifiesto, si yo hablo mal de mi institución que me abrió esas puertas, entonces yo no estoy a gusto en ella. Y yo debo de ser ético y retirarme de aquello, porque no la voy a dejar avanzar. Al contrario, le estoy haciendo un daño. Entonces, esa lealtad es necesaria que nosotros la desarrollemos en todos los ámbitos de nuestra vida, porque eso nos va a permitir y a conducir a la felicidad, que es el objeto, que es la razón de ser de la ética. Dentro de este ámbito, también dentro de este escenario, nos vamos a encontrar con algunas situaciones que nos van a llevar a tomar decisiones éticas o antiéticas. Y me he permitido ubicarle a ustedes 3 factores que pueden influir en el individuo en estas decisiones de este autor Farrell. Farrell nos habla que uno de los primeros factores son los valores individuales. Esos valores, como yo les decía al inicio, que nosotros traemos desde nuestra casa y que depende de nosotros si en el trayecto, en nuestro desarrollo, esos valores se van fortaleciendo o se van debilitando. Otro factor es el comportamiento y valores de otros. Es algo similar a los valores individuales, pero lamentablemente en el transcurso de nuestra vida a veces nos encontramos con personas antiéticas y que a veces por seguir o pertenecer a esos grupos nos unimos a aquello y olvidamos esos valores fuertes, individuales, que los portamos desde nuestros hogares. Entonces, las influencias
de las otras personas también nos hacen a veces ser éticos o antiéticos. Éticos, por ejemplo, el comportamiento de una persona ética, íntegra, legal en todo su comportamiento, y usted puede decir o puede tener esa figura como un ejemplo y decir, yo quiero ser como tal persona. O puede suceder lo contrario, ¿no? Una persona antiética de pronto es una persona que ha tenido mucho éxito, pero para llegar al éxito ha hecho mucho daño a las personas. Y usted dice, no importa, yo quiero ser como esa persona a pesar de hacerle daño. Para llegar a la cima no me importa. Entonces, en ese sentido habla Farrell de que en estas tomas de decisiones pueden influir el comportamiento y los valores de otras personas. Y los códigos oficiales de ética que básicamente te dirigen a qué tipo de decisiones yo me puedo dirigir. Entonces, estos códigos oficiales de ética nos dirigen el comportamiento ético a nosotros como una institución. Pero lamentablemente también, chicos, dentro de este relacionamiento cotidiano que tenemos con las demás personas, surgen constantemente muchos problemas porque somos seres humanos y como tales tenemos diferentes formas de pensar, diferentes percepciones, diferentes formas de ver la vida. Entonces, allí surgen los llamados problemas éticos. Los llamados problemas éticos. Y bueno, aquí yo les he traído 6 tipos de problemas éticos. Déjenme. Por ejemplo, la lealtad excesiva. Dijimos que la lealtad es necesaria, que todo individuo que pertenezca a una institución debe de desarrollarlo. Y está bien. Lo malo es que seamos excesivos en esa lealtad. Es decir, yo conozco que mi amigo está haciendo algo malo y me mantengo callado. Ya, si hacemos esa acción y sabemos que mi amigo, entre comillas, porque amigos son pocos, conocidos son muchos, yo estoy consciente de que esta persona le está haciendo daño a otras personas y me mantengo callado. O de pronto yo conozco la verdad, de pronto se está falseando una verdad y yo conozco la realidad y me mantengo callado porque es mi amigo, porque es mi amigo. Entonces ahí ya nos convertimos en parte del problema. Somos encubridores y nos convertimos parte del problema. Abuso de confianza. La confianza es la apertura que uno le da a otra persona. Perfecto. Pero el problema es cuando abusamos de ella. Yo trabajo en una institución, el jefe es mi primo, no voy a trabajar, no hago el trabajo porque es mi primo, mi jefe, y él no me dice absolutamente nada. Entonces, eso está ocasionando un ambiente negativo en el resto de las personas. Como estudiante, un estudiante nunca asiste a clase, un estudiante nunca de pronto entrega tareas y el resto está viendo que ese estudiante de pronto obtiene mejor nota que otro estudiante que está cumpliendo todo puntualmente. Entonces, causas problemas éticos en ello. Los conflictos de intereses se dan en el sentido de cuando tomamos decisiones que beneficien a una sola persona. Las decisiones se toman analizando que las mismas vayan a favorecer a un conjunto de personas. Le pongo un ejemplo muy claro. El seguro de accidentes que ustedes tienen, ¿no? Que más adelante van a conocer en qué consiste este seguro. Desde el primer momento que ustedes se matriculan en la institución, ustedes tienen este seguro contra accidentes. Y este seguro contra accidentes no solamente lo tienen los estudiantes de una sola facultad, lo tienen todos los estudiantes, lo tiene todo el personal administrativo,
lo tiene todo el personal docente y todo el personal de servicio. Es decir, son decisiones que tomaron las autoridades que van a beneficiar a masas, ¿no? Abuso de poder se refiere cuando yo tengo la dirección de una organización y trato de humillar o humillo al resto de las personas porque yo soy, entre comillas, el que mando en esa institución, ¿sí? Abuso de poder te causan problemas éticos. El nepotismo es que yo estoy en una institución y solamente le doy apertura de cargos a mis familiares, ¿no? Lógicamente que hay empresas públicas y privadas, y más esto se da pues también en el sector público. De pronto llega un gerente a una empresa y que es familiar, y usted está preparado, usted se ha preparado por muchos años para ese cargo, y como es su familiar, pues no importa el resto, sino que le doy el cargo a esta persona que de pronto no está preparada, que de pronto no cumple con los requisitos, pero es mi familia. Eso se llama nepotismo. El nepotismo está castigado en las leyes hasta el 4º grado de consanguinidad. Causas problemas éticos. El soborno también es algo, lamentablemente, que conforme avanza la sociedad, conforme avanza la tecnología, lamentablemente, en vez de bajar el porcentaje de esto, pues está subiendo, y cada día vemos cómo se ha multiplicado esto de soborno. Bueno, y hablar de cada uno de ellos es bastante extenso, pero hay que tener mucho cuidado. El soborno a veces no solamente se refiere a cuestiones económicas, a cuestiones de dinero, ¿no? Tiene que ver con muchas otros tipos de situaciones, chicos, y a veces en la vida nos ponen trampas, ¿no? Trampitas, de ver o de verificar si una persona es leal a su trabajo, leal a su amistad. Así que hay que pensar bien antes de actuar. Falta de dedicación y compromiso. Si usted decidió matricularse, pues hay que asumir ese compromiso que nosotros hicimos. A veces con el primer tropezón ya nos retiramos, y yo creo que las decisiones, para tomarlas, no se toman a la ligera. Hay que pensarlas, hay que analizarlas. Cada ser humano tiene un tiempo en su vida de edad. La edad avanza, el tiempo no te está diciendo, te espero aquí hasta que tú tomes la decisión, o te espero aquí, retírate de clase, que yo te espero. No, chicos, el tiempo avanza, nuestro cuerpo sigue su rumbo, nuestras neuronas se van terminando. Recuerden que nosotros empezamos a morir desde el primer respiro de vida que tenemos. Por lo tanto, hay que aprovechar al máximo cada minuto, cada segundo de nuestra vida. Es importante cuando vemos a estudiantes que a los 21 años, 20 años, ya tienen un título en su mano y se abren caminos, tienen un futuro muy bueno. Entonces, las decisiones que tomemos, asúmanlas con compromiso, y siéntanse en ustedes satisfechos de haber ingresado a una institución de educación superior, sobre todo aquellos estudiantes que ingresaron en forma directa. A veces la vida nos presenta ciertas vicisitudes que se dan, y a veces no encontramos respuesta para aquello, pero esas oportunidades que se nos presentan hay que saberlas aprovechar al máximo. Entonces, siéntase satisfecho de aquello. Bueno, el egoísmo también es otra cuestión que causa muchos problemas. Aquí hay que optar siempre por el trabajo en equipo, por ayudarse los unos a los otros. Ustedes como curso han designado un líder que les va a conducir, que les va
de pronto hacer el nexo con los profesores, con los coordinadores, con su decana, pero el trabajo en equipo, ¿no? Ayúdenla a ese líder que ustedes eligieron para que les ayude a direccionar a conducirlos, perdón, en este proceso. Si son 27 estudiantes en un curso, manténganse siempre unidos, nada de grupos, nada de eso, porque eso no nos conduce a nada. Y apoyarse, no ser egoístas. Si alguien conoce un poco más de alguna asignatura que la domina, pues ayude a aquel que de pronto se le hace un poco complejo la comprensión de ella. Entonces, esto del egoísmo también se da mucho en el relacionamiento humano. Pero bueno, para ello hay soluciones, y una de las soluciones es justamente los códigos éticos. Nuestra ULEA, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, tiene su código ético. Y este código ético es un referente formal e institucional que norma la conducta personal y profesional que deben de cumplir todos los miembros de una institución, independientemente del cargo o función que ocupen. Ténganlo claro que este código de ética no solamente es un documento de cumplimiento obligatorio de quienes conducen o de ustedes como estudiantes, sino de todos. Los 4 estamentos que forman la ULEA, docentes, administrativos, ustedes estudiantes y personal de servicio y lógicamente autoridades. Todos como miembros de la ULEA debemos de cumplir con este código de ética, ¿no? Y código, según la Real Academia Española, código es un signo, es un sistema de signos y de reglas que permite formular y comprender mensajes secretos. ¿Por qué código? Y justamente les puse aquí esta conceptualización de código, porque a través de palabras, cada palabra tiene un significado oculto. Cada principio, cada valor tiene un significado oculto. Por ejemplo, usted dice responsabilidad, pero no es solamente una palabra. Responsabilidad tiene muchas acepciones, tiene mucha información detrás de ella, pero sobre todo tiene mucha información y nos puede conducir al no cometimiento de errores, ¿sí? Nuestro código de ética también tiene un sustento legal. Lo que les voy a exponer de aquí en adelante es justamente el contenido íntegro de lo que contiene nuestro código de ética. El código de ética usted lo puede encontrar en la página de la universidad en documentos de índole legal. ¿Por qué está anclado allí? Porque el no cumplimiento de este código institucional conlleva a sanciones. Todo código ético tiene un sustento legal. Es así que en la Constitución de la República se establece que es deber primordial del Estado garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico. Asimismo, en este documento, en el numeral 8, artículo 3, se determina que es deber del Estado garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. Nuestro código, el primer código institucional, se crea el 12 de octubre del 2012 y justamente allí se crea el primer comité de ética. Les explico algo. El código de ética es un documento. El cumplimiento de ese código de ética está coordinado por un comité. Este comité
que lo designa el Consejo Universitario, que es el máximo organismo de la universidad, en donde se toman todas las decisiones que rigen la vida de la ULEAM, es quien designa los miembros de este Comité de Ética Institucional y que está conformado por docentes, por autoridades, por representantes estudiantiles y por representantes de empleados y trabajadores. Es decir, está conformado por los 4 estamentos. Y en el 2012, pues se crea el primer comité de ética y por ende se crea el primer código de ética institucional. Posteriormente, en el 2015, se realizan las primeras reformas, ¿no? A este código, y dentro de este código están las atribuciones del comité de ética, que las tienen allí, básicamente conocer y resolver denuncias de violaciones al código de ética. El objeto del objeto es un instrumento que nos insta a mejorar nuestro desempeño y a controlar nuestra conducta dentro de la institución, con la finalidad de que se brinde una atención de calidad y calidez en el desempeño de todos los miembros de la comunidad universitaria. El ámbito de este código de ética, sin excepción, independientemente de sus funciones, independientemente de su remuneración y tiempo que presten sus servicios, todos los miembros tienen que cumplir con este código de ética. Por lo tanto, es deber de conocimiento de todos los miembros de la comunidad universitaria respecto al mismo. Este código de ética, chicos, en primera instancia estaba constituido por 14 principios. Luego, en el 2015, que se hizo las primeras reformas, pues se agregaron tres principios que están constituidos, que se encuentran, en nuestra Constitución. De los principios, todos los miembros de la comunidad universitaria desempeñarán sus funciones y atribuciones sobre la base de los siguientes principios éticos y de conductas, los mismos que tienen su fundamento en los principios establecidos en la Constitución. ¿Y qué es un principio? Un principio, bueno, les he puesto aquí un pequeño gráfico para que entendamos qué es un principio. Un principio ético es la representación del valor humano. Recuerden que era un valor humano utilizado para valorar una acción determinada. No es lo mismo valor que valorar. Valorar es darle el peso o la importancia a un determinado valor. Por ejemplo, aquí ponemos un ejemplo. Mi gestión no es buena en la empresa. Tengo 3 opciones. No es buena en la empresa porque de pronto no tengo las competencias para desarrollar ese cargo. De pronto mis valores son otros. Bueno, y hay muchas alternativas de pronto que pueden incidir en que la gestión de un individuo no esté dando los resultados esperados institucionales. Usted como persona, como análisis que tiene que tomar la decisión, tiene 3 opciones: continúa, renuncia, con la posibilidad también de ser despedido. Si yo analizo esa decisión, no estoy preparado, la razón me dice que debo renunciar, porque yo no he cumplido con las expectativas de la empresa. Y si yo asumo esta decisión, ¿sí?, asumo básicamente y estoy siendo digno y responsable. Estoy siendo digno y responsable con la empresa, pero sobre todo estoy siendo digno y responsable conmigo mismo, ¿verdad? Entonces, estas decisiones que nosotros tomemos
son asumidas 100% por la razón, por el análisis. Recuerden que la ética tiene un nacimiento filosófico, es analizar nuestras actuaciones y nuestras decisiones. Bien, teniendo claro entonces que es un principio, paso a presentarles a ustedes en forma rápida y reitero integralmente lo que especifica nuestro código de ética de los 17 principios que lo sustentan. Y lo vamos a hacer a través de estas pequeñas imágenes. Un principio será esto de jugar a naipe, desperdiciar el tiempo. No. Este primer principio se refiere a no ser ocioso. Los 3 primeros principios que ustedes van a ver son los mismos que constan en la Constitución de nuestro país y que también están en Quichua, Amaquilla, Mayuya, Mashua. Amaquilla, no ser ocioso. ¿A qué se refiere este valor en nuestro código de ética? Es decir, que todos sus miembros, todos, recuerden que en el todos están estudiantes, autoridades, docentes, administrativos, servidores y trabajadores, debemos realizar nuestras actividades diarias con un compromiso y no desperdiciar el tiempo asignado para que su trabajo sea no productivo. Es decir, a veces dejamos hasta último minuto para poder cumplir con una tarea. Por decir, tengo una tarea para entregar el día viernes y es el jueves 11 de la noche y ni siquiera la he iniciado, ni siquiera la he revisado, porque es el día viernes a las 11 de la mañana y puedo tener un tiempo. Son las 9 del siguiente día y recién empiezo a hacer la tarea y el tiempo se me vino. No la terminé de hacer, pueden ocurrir, no la terminé de hacer, o la hice en forma tan rápida que cometí tantos errores. Envío la tarea y el profesor me dice, señor estudiante, esto no me sirve, tiene muchos errores. Por lo tanto, no tiene calificación esta tarea. ¿Qué hicimos? Desperdiciamos el tiempo de pronto en otras actividades que podían haber estado en un segundo lugar. Tenemos que ser, como seres humanos, determinar qué es lo importante y qué es lo urgente. A veces las cosas que las hacemos con mucha rapidez, pues llevan muchos errores y pérdida de tiempo. Pero la pérdida de tiempo no solamente queda allí. Cuando somos funcionarios, la institución me está pagando por ese tiempo. Si la institución me paga 8 horas diarias por mi trabajo y yo de esas 8 horas solamente trabajo 2, pues también estoy siendo ocioso y también estoy robando. ¿Por qué no? Estoy desperdiciando un tiempo que la institución ha confiado en mí. A eso se refiere el primer principio, el amaquilla. Este de aquí, ¿qué creen ustedes que es? Yo sé que muchos ya lo señalaron. El amayuya, no mentir. Chicos, a veces una mentira pequeñita nos lleva a mentiras enormes y a veces ya incontrolables y muchas veces han terminado con la vida de las personas porque por no decir la verdad en ese momento, pues vivimos el resto de nuestras vidas con miedo porque sabemos que en cualquier momento esa mentirita, entre comillas, pues va a salir a la luz. A veces es mejor decir las cuestiones y que, a veces es mejor decir las cosas en ese momento y que nos duela 1 o 2 horas a que nos viva doliendo el resto de nuestras vidas y no seamos felices. La mayuya, no mentir. Todos los agentes de la ULEA deben regirse en el marco de la verdad, ya sea en su relación laboral y en su vinculación externa. El tercer principio, ¿qué será esto? Justamente la imagen nos dice todo. El amashua es no robar.
La institución, bueno, el gobierno hace inversiones muy fuertes para dotar a la institución de herramientas que le permitan desarrollar sus actividades. Este principio se refiere al respetar esos activos de su institución desde sus competencias y de los que se encuentren a su cargo. Pero el no robar también está en hilación con el ejemplo que les acabo de dar de trabajar 8 horas y de las cuales trabajo solamente 2, o de pronto también sus papás le dan una mesada para la semana de 50 o 100 dólares para que usted asista a sus clases, le dan para su lonche, le dan para el transporte, para 5 días, de pronto usted de esos 5 días decidió solamente venir a la universidad 2 o 3 días, entonces allí, primero que le estás mintiendo a tus padres y segundo que también le estás robando porque tus padres, con el sudor de la frente de su trabajo, se ganó ese dinero, te lo está confiando a ti para que tú seas una persona mejor en la vida, para que tengas un título bajo tu manga que te permita ser mejor ciudadano y abrirte en este ámbito social, profesional, también le estarías robando. No es solamente la sustracción de cuestiones materiales, es también incide en aquella confianza que se depositaron en las personas y que defraudamos, ¿no? Mire, un ejemplo les voy a compartir con ustedes. El año pasado, 2019, llegó a mi oficina un papá porque le parecía raro que su hija, primero esta chica vivía en Santana, y para ella salir, venir acá, el papá le daba todos los días dinero para el transporte y para su comida. Entonces el señor me dice, me parece extraño que mi hija, primero no la veo haciendo tareas y segundo, sale y regresa muy temprano. Quiero saber si ella está asistiendo a clase. Le pido la cédula del estudiante, reviso la máquina, el archivo y le digo, señor, lamento comunicarle, pero su hija no se matriculó en este periodo. Una persona de alrededor de 55 o 60 años, un hombre, lloraba porque decía, usted no se imagina el sacrificio que yo hago para que mi hija pueda asistir a clase, para que mi hija pueda tener cómo defenderse en el futuro, porque yo no voy a estar con ella todo el tiempo y yo quiero que se prepare en la vida. Yo quiero que ella salga, yo quiero que ella sea una profesional. Entonces, mire cómo en nuestras decisiones nos conllevan a la afectación de las demás personas. Entonces, reitero, no es solamente robar material, robar también en otras instancias, ¿no? Bueno, un cuarto principio es la responsabilidad. Y si ustedes ven allí, esa imagen lo dice todo. A veces cometemos, chicos, errores que no es fácil taparlos con una sanita o una curita, como se llama, ¿no? A veces también nuestras acciones debemos enfocarla a ser responsable no solamente con la persona que está a mi alrededor, responsabilidad enfocadas a no hacer el mal. Responsabilidad de nuestras acciones, responsabilidad a que las decisiones que nosotros tomemos, las tomemos y asumamos esas consecuencias de esas decisiones. Y la responsabilidad en el código de ética
es el accionar prudente y la capacidad de responsabilizarse por nuestras acciones y actos que afecten a la sociedad. Por ejemplo, decidimos subir en redes sociales que ahorita están más que de moda y escribimos en redes sociales una apreciación no positiva de alguna persona. Y recuerden que cuando nosotros escribimos algo o decimos, o recuerden que hay tantos dispositivos que lo que decimos muchas veces se graban y se convierten ya en un documento de índole legal, tenemos que asumir lo que decimos o escribimos. A veces en redes sociales se escriben cosas que hacen daño a las personas, pero no le estás haciendo daño a una sola persona. Le haces detrás de esa persona, de pronto hay una familia, ¿sí? Hay amigos, hay gente que está a tu alrededor y que también la estás ofendiendo. Con capacidad de responsabilizarlos por las decisiones, tenemos que asumirlas nosotros. Un caso se dio con un estudiante de un representante justamente al órgano. Hola, creo que se me fue un poco Creo que el se sonido. dejó de compartir. Comparta nuevamente. Sí, entonces, como les decía, un estudiante, les estaba poniendo un ejemplo, ¿no? Porque la vida diariamente, chicos, nos presenta tantas vicisitudes, tantos ejemplos que a veces esos mismos ejemplos nos hacen recapacitar y reaccionar. El chico escribe un comentario sobre una autoridad que estaba totalmente alejado de la verdad. Entonces, la autoridad pide que se sancione al estudiante porque no tiene cómo comprobar aquello. Porque para usted señalar a una persona o para acusar a una persona, tienes que tener fundamentos, tienes que tener documentos. Si no tienes cómo comprobarlo, no lo haga porque va a seguir perdiendo usted. Entonces este chico lo hizo por, de pronto algún grupo le dijo hazlo, pero el grupo no asumió las consecuencias las pagó el chico que hizo y que subió un mensaje y que utilizó sus redes y que utilizó su teléfono, su número telefónico. Entonces hay que pensar, chicos, 1000 veces antes de actuar. No, a veces nos dejamos llevar por los impulsos del momento o por la calentura del momento. Si es necesario contar hasta 1000, cuenten hasta 1000, si no hasta el millón, pero recapaciten bien y analicen bien lo que van a decir, lo que van a escribir y qué reacción van a tomar. Entonces, la responsabilidad se refiere a aquello. Hablamos también de la pertinencia, y pertinencia también es sinónimo de lealtad, de trabajar todos en equipo para todos conseguir lo mismo, para enfocarnos, perdón, a los fines y objetivos institucionales, actuar con sutileza, ser útil a la institución y que estas decisiones sean para el logro de los objetivos institucionales. No hay cosa más buena que llene el ego de una persona cuando hablan bien de su institución y te dicen, te felicito, estás en una buena institución, pero la institución, el éxito de una institución no la hace una sola persona. El éxito de una institución la hacemos todos los miembros de esa comunidad. Entonces, si queremos sentirnos orgullosos de su institución, de su facultad, de su carrera, todos tenemos que trabajar por la consecución de esos fines y objetivos.
el siguiente principio se refiere a la razonabilidad. Ya les comenté algo, ¿no? El pensar muchas veces, el razonar las decisiones que vamos a tomar en determinado momento de nuestras funciones, y que esas acciones y decisiones que se adopten no afecten directa o indirectamente a los derechos y a las garantías de ninguna persona. La ponderación se refiere al actuar, es decir, a medir a todos con la misma vara, como se dice, ¿no? Al equilibrio, a la exactitud, a la justicia en la adopción de las decisiones y que éstas estén adecuados a los fines y a los resultados institucionales. La imparcialidad tiene mucho que ver también con el principio anterior. Las reglas son para todos. Aquí el código de ética no solamente es aplicable, como les decía al inicio, a autoridades o aplicable solamente a ustedes como estudiantes. No, el código de ética es para todos, por lo tanto, si algún miembro de la comunidad, sea este docente, estudiante administrativo o de servicio, incumple un principio ético, pues será aplicada la sanción conforme lo estipula el documento. También dentro de su accionar tienen ustedes el estatuto de la universidad, los reglamentos que están enfocados al cumplimiento y al ordenamiento de todas las actividades de los miembros de una institución. La imparcialidad se define como la actitud consciente de la búsqueda de criterios equilibrados, justos, técnicos, objetivos y fuera de prejuicios en la toma de decisiones y acciones individuales e institucionales. Este principio que se refiere, no crean que es el ahorro. Este se refiere a la transparencia, ¿no? A ser transparente en nuestro accionar, a ser transparente en nuestras decisiones. Recuerden que hablábamos de la mentira, ¿no? La mentira a veces nos causa muchísimos problemas. Y en nuestro código, la transparencia respecto a las decisiones y actos que nosotros adoptemos. Deberán motivar sus actos y solo restringirán la información cuando claramente lo exija una disposición legal o normativa. Si hay dentro de la facultad o dentro de la universidad alguna situación problemática, pues le compete solamente a la universidad o a la facultad solucionarlo. No le compete a nadie más, porque el problema está dentro de, no está fuera de. Es decir, respetar las instancias de jerarquía. Si ustedes tienen algún inconveniente en su aula, ustedes tienen ahí un docente tutor. Si su docente tutor no le soluciona, acudan, primero tienen al profesor. Si el profesor no le soluciona, tienen a su tutor. Si no le soluciona, tiene a su director de carrera. Si su director de carrera no le soluciona, me tienen a mí. Si yo no le soluciono, tienen ustedes al consejo de facultad. Y así sucesivamente. Hay muchas instancias que están dentro de la misma institución. Pero si ya su institución, usted ha agotado todas las instancias para que se le solucione su problema, ha agotado todas las instancias dentro de la institución, allí sí se justifica que ese problema lo exporte, lo saque y usted recurra, a otras instancias fuera de su institución. ¿Qué se refiere a esto? La honestidad. Chicos, yo puedo ser honesto, pero no puedo ser íntegro. A veces confundimos la honestidad con la integralidad. Son cosas muy, muy diferentes. La integralidad es un valor, para mí, uno de los que más
peso tiene y difícil de sí. Es difícil porque en el desarrollo de nuestra vida nos vamos encontrando con algunas problemáticas que a veces tú dices, yo no voy a caer en esto, pero a veces por beneficiar a masas terminas aceptando cierto tipo de situaciones. Por eso somos honestos, pero integrales es bastante complejo, es bastante complejo. Entonces, la honestidad, si yo no soy honesto conmigo mismo, difícilmente puedo ser honesto con los demás. Deben de dar a conocer cualquier interés privado que puedan tener en relación con sus actividades públicas y adoptar medidas que sean necesarias para resolver cualquier conflicto que pudiera surgir, de modo que quede salvaguardado el interés general, ¿no? Lo que yo les manifestaba también hace un momento. Hay un dicho que dice, hay que lavar los trapitos en casa. A veces cuando los sacamos afuera se complica más, ¿no? A veces es necesario apagar el fuego cuando recién inicia y no dejar y no tratarlo de apagar cuando ya eso no tiene solución. Es decir, no esperemos hasta el último momento para tomar una decisión. A veces, en el caso de ustedes, en la época ya cuando se acercan los exámenes, es que nos damos cuenta de que no he cumplido las tareas, de que no he actuado en clase y allí recién como que queremos salvar lo insalvable. Entonces el tiempo, por eso hablamos mucho del tiempo, el tiempo avanza, el tiempo no te dice, espero, haz lo que tú consideres pertinente y no le prestes atención a esto, no, el tiempo avanza, ¿no? Esto se refiere a la probidad, que es tomar decisiones particulares en vez de asumir decisiones de índole general, ¿no? Es decir, olvidarnos un poco del yo y enfocarnos más al todos, al trabajo en equipo. Esto se refiere específicamente a la lealtad, pero me pareció interesante esta gráfica. Yo le decía, bueno, ¿y por qué no ubicamos allí, por qué no se ubica allí la mano de otro ser humano cuando hablamos de lealtad? Lamentablemente, chicos, en la vida y en nuestro relacionamiento, por eso les decía, amigos son escogidos, ¿no? Conocidos son muchos. Y no todas las personas son leales. Por eso está allí la manito de un perrito. Y yo sé que muchos de ustedes tienen un perrito en su casa, un perrito al que de pronto le hablas, le conversas, te escucha, un perrito que se alegra cuando tú llegues a casa, que te brinca, que da vueltas, que ladra, que ya no sabe qué hacerte, porque está feliz de verte y es leal a eso. O sea, lealtad es decirle a una persona, yo estoy contigo, te apoyo, pero no es aquella persona que da la vuelta y por atrás nos dice, oh, esa persona no vale, es así, es asado. No. La lealtad es ser sincero, la lealtad es sinónimo de sinceridad, es sinónimo también de transparencia, ¿no? Ser positivos, ser propositivos, es contribuir a que este clima laboral sea beneficioso. Cuando hablamos de un clima laboral beneficioso, chicos, ustedes ahorita, bueno, estamos en esta modalidad en línea, no se ven, pero en el siguiente periodo de pronto se van a encontrar todos, de pronto se van a conocer un poco más y se va a conocer cada uno de ustedes y van a pasar 6, 7 horas juntos. Y esas horas que ustedes pasan en conjunto, si estudian en la mañana, es la mejor calidad del tiempo que una persona asigna a sus actividades. Entonces, ¿por qué no esa calidad de tiempo que vamos a pasar juntos la hacemos llevadera? ¿Sí? La hacemos que todos seamos felices, la hacemos que todos trabajemos en conjunto, que todos miremos hacia un mismo objetivo. Hay que ser propositivos, hay que ser positivos. No hay que ser negativos. Hay personas que por cualquier situación enseguida te están diciendo, te están viendo lo pero, que no se puede, que lo de acá, que mañana llueve, que va a llover, que yo no voy a poder. Somos totalmente negativos y nos convertimos en personas totalmente
tóxicas. Y a nadie le gusta estar rodeado de personas tóxicas. Nos gusta estar rodeado de personas activas, proactivas, que estén atrás empujándote, que te digan, vamos, si podemos, vamos, que lo vamos a lograr. Eso es lo bonito de convivir con las personas. Bueno, la discreción, he hablado también, lo he abordado en esta disertación, en algunas partes de algunos principios, porque están incluidos, ¿no?, en estos valores. La discreción, hay que pensar bien a quién le comentamos nuestras cosas, nuestros problemas. A veces hacemos un comentario a X persona y le decimos, te lo digo a ti, pero no se lo digas a nadie. Y sucede que ni al medio minuto ya todas las personas conocen aquello que tú les comentaste. Entonces, ¿cómo vamos a confiar? ¿Cómo vamos a confiar en esa persona? Entonces, hay que actuar con mucha discreción, pensando en nuestro accionar, ¿sí? Bueno, ahí está lo que dice el código. Compromiso de desempeñarse en su cargo, en sus funciones, en sus actividades de manera reservada, discreta, y no poner de relieve innecesario legalmente los asuntos que atañen a su desempeño y al proceder del grupo. Es decir, que afecten al prestigio de la institución. Tampoco podrá hacer declaraciones públicas o suscribir documentos no estando expresa y legalmente autorizados por ellos. Ustedes, como nosotros, como miembros, no podemos, yo en mi calidad de decana, yo no puedo publicar nada concerniente a la institución, porque dentro de la institución, primero que la primera autoridad de la universidad es el señor rector. Entonces, él como representante legal es el único que puede autorizar hacer declaraciones. Y segundo, que dentro de la institución, pues también hay departamentos que se encargan de publicar información referente a la institución. Entonces, hay que respetar también ese nivel jerárquico. ¿Qué será esto? No es jugar ajedrez, no. Cuando una tortuga camina lo hace de forma tan lenta porque lo hace de una forma que tiene que ser con mucha prudencia. Y justamente este es el principio. Debemos actuar con mucha cautela, con mucha prudencia, no poner en riesgo la imagen de la universidad, no poner en riesgo su imagen, no poner en riesgo la imagen de nadie, porque, reitero, esto te trae problemas. Y en la actualidad, cuando usted emite criterios públicos referente a una persona, tiene que responder legalmente, ¿sí? Entonces, consiste en el actuar con cautela que un buen administrador emplearía para con sus propios bienes, para evitar acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de su función que desempeña, el patrimonio del Estado o la imagen que debe tener la comunidad respecto de la institución y de sus servidores. La integridad, como les decía, es uno de los valores más fuertes que tiene, es uno de los valores más fuertes, la valoración que tiene más peso, es la obligación y la responsabilidad de desvincularse de cualquier conflicto de intereses y no aceptar la corrupción en ninguna de sus formas, como son soborno, fraude, blanqueos de dinero, defalco, ocultación y obstrucción de la justicia, tráfico de influencias, uso abusivo de bienes y materiales públicos. Básicamente son aquellos factores que ocasionan los conflictos éticos. Y bueno, el uso de la información. Ustedes como gestores de la información, créanmelo que es una de las carreras bastante delicadas que existen en el mundo profesional. El uso de la información está específicamente enmarcada en no difundir ninguna información sin la autorización respectiva. No difundir información que beneficie a segundos, a terceros, y peor, difundir información
para uso personal. Me refiero a información institucional. Es una falta de ética que estando en una reunión se tome una decisión, tomamos el teléfono e internamente comunicamos esa resolución a las personas involucradas antes de que oficialmente esa resolución sea notificada. Es una falta de ética total. ¿Y qué pasa si de pronto esa decisión que usted ya la sacó al exterior es pensada o reconsiderada y aquello que usted le dijo que se había aprobado se reconsidera al interno de la sesión y dice, no, reconsideremos esta resolución y ya no se aprueba, pero usted ya la sacó? Va a ocasionar un caos tremendo. Entonces, es esto, el uso correcto de la información, no difusión, sin autorización superior. La información que se maneja dentro de la institución no deberá ser utilizada a beneficio propio de terceros o para fines ajenos al servicio. Y por último tenemos la legalidad. La legalidad, ustedes como estudiantes, nosotros como docentes, autoridades y personal de servicios, tenemos en primera instancia la Constitución del Ecuador, que es la que norma nuestras acciones o nuestros comportamientos en sociedad. Tenemos las leyes, los reglamentos, tenemos el estatuto de la universidad, tenemos el reglamento de régimen del Consejo de Educación Superior, el reglamento de régimen interno de la ULEAN y normativas internas o políticas internas que nos ayudan a que las acciones o las decisiones estén enrumbadas dentro de la legalidad, y si están enrumbadas dentro de la legalidad son de aplicación inmediata. Entonces, la legalidad o la justicia es aquella que nos norma y que nos hace respetar nuestras acciones y regulan nuestras decisiones dentro de una institución. Entonces, chicos, estos son los 17 principios básicos que tiene nuestro código de ética. Hago una recapitulación. El primer código de ética de la ULEAN se construyó en el 2012 y por ende se constituyó el primer comité de ética de la universidad, el mismo que está integrado por docentes, personal administrativo, personal de servicios y, lógicamente, autoridades. ¿Cómo proceder o cuál es el flujo que se debe de seguir? Por ejemplo, si se sucediera algún inconveniente dentro del aula de clases, por ejemplo, insultos, por ejemplo, sobornos o faltar alguno de los principios, se hace la denuncia respectiva al Consejo de Facultad. Al Consejo de Facultad. Consejo de Facultad activa el círculo ético. Me olvidaba de comentarles, cada facultad tiene un círculo ético que es el que hace las veces de mediador entre las partes involucradas. Es decir, hacemos primero un acercamiento y tratamos de que ese problema no llegue a mayores. Si ese problema se soluciona, se firma un acta de no agresión a las partes y queda allí. Pero si este problema no se sucede, pues pasa a las instancias respectivas y el círculo ético, si no lo logra subsanar, lo envía al Comité de Ética Central. El Comité de Ética Central analiza, convoca y activa también su comité, llama a las partes involucradas, trata de aclarar el impasse sucedido. Si no se da en esta instancia ante el Comité de Ética, pasa a la siguiente instancia, que es la Comisión de Disciplina. La Comisión de Disciplina hace ya un trabajo más de índole legal, donde hay abogados, donde los llaman a usted a declarar, donde firma sus declaraciones, donde le piden estar presente con un abogado, etc. Entonces, y esa Comisión de Disciplina abre el expediente
abre el expediente a las personas involucradas y eleva un informe. Ese informe es pasado al departamento jurídico, al departamento de fiscalía de la universidad, donde se califica la falta cometida por el miembro de la institución, y ese informe pasa al órgano colegiado superior, que es la máxima instancia de la universidad, y es el que toma la decisión de castigar a la persona que incumplió las normativas establecidas en el código de ética. Es decir, hay todo un proceso armado. Lo mejor es evitar a toda costa involucrarse en este tipo de situaciones, ¿no? Y pensar, repensar, por eso hablábamos del análisis, del origen de la ética, que es analizar, que es pensar, que es filosofar, y pensar en todas las consecuencias de las decisiones que nosotros tomemos. Bien, aquí solamente, hasta aquí es lo que compete al código de ética, su composición, cómo está estructurado, la legalidad que lo justifica, y simplemente es un repaso. Solicito para ello, señor director, si puede desactivar todos los micrófonos de los señores estudiantes para poder hacer este repaso rápido. Si pueden desactivar sus micrófonos, por favor, estudiantes. Bien, vamos a hacer un repaso rápido. Simplemente yo les voy a pasar las imágenes de estos principios y ustedes van diciendo a qué se refiere este principio. Iniciamos entonces, ¿no? ¿A qué se refiere este principio, chicos? Cualquiera. A no ser vicioso. Daniela. No ser ociosos. Vamos al No ser siguiente. ocioso. ¿Qué será esto? ¿Mandé? ¿Cuál será este principio? A no ser ocioso. ¿Por qué tiene esto? Este de aquí, ¿cuál será? A no mentir. A no mentir. No mentir. Ajá, al no mentir. Ok, Amayuya. El siguiente, ¿qué será? No robar. No robar. No robar. No robar. Perfecto. Amayuya, no robar. El siguiente. Responsabilidad. Responsabilidad. Responsabilidad social con la información. Ustedes tienen una asignatura que se llama Ética con responsabilidad social en la información. El de aquí se refiere a ser pertinente a la institución. Este de aquí, ¿qué será? ¿A qué se referirá este? Razonabilidad, chicos. Razonabilidad. El siguiente se refiere a la ponderación. Vamos un poco más rápido porque no tienen otra capacitación. El de acá se refiere a la imparcialidad, ser imparciales, ser justos. El de aquí se refiere a ¿qué? Transparencia. Transparente, ok, transparente. Me alegro porque estamos, de acuerdo a lo que ustedes me responden, es que están dándole valoración al valor y le están dando un valor, una valoración importante, un peso importante a la transparencia. Honestidad, probidad. ¿Qué será esto?
Lealtad. Lealtad, perfecto. Segundo principio que tiene peso, lealtad, lealtad. ¿Qué será esto? Discreción. Discreción, el sigilo, discreción. Prudencia. Integralidad. ¿Qué será esto, chicos? Cautela. Es su carrera. Uso correcto de la información. Y por último tenemos... La legalidad. ¿Qué tenemos? La legalidad, la justicia, ¿verdad? Justicia. Entonces, son 17 principios que tiene su código de ética. Cualquier persona que le pregunte, ¿usted conoce que la universidad tiene un código de ética? Sí, sí lo conozco. ¿Sabes cuántos principios tiene tu código de ética? Sí, mi código de ética tiene 17 principios. ¿Me puedes decir 1, 2 o 3 principios que estén en tu código de ética? Ustedes le han dado el peso a cada uno de ellos, han hablado mucho de la transparencia, de la honestidad, de la razonabilidad, de la justicia, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo está constituido o dónde puedo ubicar el código de ética? Lo puedo ubicar en la página de la universidad, en la parte superior izquierda, en los documentos legales institucionales. ¿Y quiénes están amparados en este código de ética? Pues todos los miembros de la comunidad universitaria. ¿Y por qué existe el código? ¿Por qué está este documento allí? ¿Para qué sirve el código de ética? El código de ética nos ayuda o nos conduce a ser mejores ciudadanos y a vivir en sociedad. Bien, chicos, muchas gracias. Y antes de cerrar, les dejo allí este pensamiento de Sabater, donde nos indica que de tantos años de estudiar la ética, concluye que ella se resume en 3 virtudes: coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. Un abrazo a todos y atendido lo requerido, señor director, y como decana, pues un abrazo efusivo a todos. Chicos, no duden en comentarnos cualquier inconveniente que ustedes tengan. Nosotros estamos allí